¿Existe en el planeta un estrecho del ancho de una ciudad pequeña que sostenga en sus manos el 12% del comercio mundial? ¿Es posible construir una casa de 11 pisos de arcilla, sin un solo clavo, que dure 600 años y permanezca fresca sin aire acondicionado? ¿Y hay en la tierra un árbol del que brote sangre roja, por la cual en la antigüedad se pagaba tanto como por el oro puro, y que curaba las heridas mejor que cualquier medicina de la época? Hoy viajamos a un país que es imposible según todas las leyes de la lógica, donde los rascacielos se mantienen en pie sin hormigón, donde los monjes inventaron beber café durante sus oraciones nocturnas, y donde el desierto con dunas casi tan altas como la Torre Eiffel colinda con montañas donde hay escarcha en invierno. Al final verán a un hombre que vive en medio del desierto muerto más grande del planeta y bebe agua de un pozo de varios siglos de antigüedad. Esto es Yemen, y el mundo no sabe casi nada de él. Existe en el planeta un lugar que llaman la Puerta de las Lágrimas, no por belleza ni poesía. Este nombre se lo dieron los marineros que pasaban por aquí y comprendían que podrían no volver. Las corrientes aquí son impredecibles, los vientos cambian sin previo aviso, y las rocas bajo el agua no figuran en la mitad de los mapas antiguos. Es el estrecho de Bab el-Mandeb, y tiene apenas 26 kilómetros de ancho. Pero hay un detalle que complica aún más la navegación. En medio del estrecho hay una pequeña isla, Perim. Divide el ya de por sí estrecho corredor en dos canales. El occidental, de unos 3 kilómetros de ancho, poco profundo e impredecible en sus corrientes. El oriental, un poco más ancho, pero con constantes trampas de viento. Cualquier barco grande se ve obligado a elegir entre dos opciones, ninguna de las cuales es cómoda. Y precisamente a través de este doble corredor, pasa hoy el 12% de todo el comercio marítimo mundial. Cada día pasan por aquí unos 6 millones de barriles de petróleo. Portacontenedores, petroleros, cargueros, una fila interminable de barcos que llevan mercancías de Asia a Europa y viceversa. ¿Qué pasaría si se cerrara esta puerta? Los barcos tendrían que bordear todo el continente africano. Esos son 2 semanas adicionales de viaje, millones de dólares en combustible quemado por cada trayecto. Los precios de los productos suben en toda la cadena, desde las fábricas hasta los estantes de las tiendas al otro lado del mundo. 26 kilómetros de agua con una pequeña isla en medio mueven literalmente la economía mundial en una dirección u otra. Pero hay algo de lo que pocos se dan cuenta. El mismo país que está en esta puerta depende críticamente de este mismo estrecho. A través de él llegan a Yemen los barcos con comida. Con el tiempo entenderemos por qué esto es importante y por qué un país con tradiciones milenarias de agricultura hoy importa el 90% de lo que come. Pero eso es después. Primero, la costa que recibe a quienes llegan aquí. Y es una costa donde se puede morir en 20 minutos sin refugio. Si aterrizan en la costa yemení, en la franja de tierra que aquí llaman Tijama, y bajan del avión, lo primero que sentirán no es el calor. El calor ya lo esperan, están preparados para él. Lo primero que sentirán es el aire que no deja respirar normalmente. Es tan húmedo que parece que no inhalan aire, sino agua tibia en pequeños sorbos. Tijama no es un desierto seco con dunas hermosas, es un horno húmedo. La temperatura aquí se mantiene alrededor de los 45 grados y la humedad llega al 90%. Es una combinación con la que el cuerpo humano deja de poder enfriarse. El sudor no se evapora porque el aire ya está saturado de agua. El cuerpo no se enfría. La temperatura interna empieza a subir. Sin refugio en Tijama se puede sufrir un golpe de calor grave en unos 20 minutos. No en varias horas, sino en 20 minutos. Los pescadores locales que trabajan aquí toda la vida salen al mar de noche o temprano por la mañana y regresan a las 9 como máximo. Después de las 9 de la mañana en la costa abierta sin sombra, es ya una cuestión de supervivencia, no de incomodidad. Y aún así la gente vive aquí. Construyen casas con muros gruesos y entradas bajas que retienen al menos un poco de frescura. Andan con ropa que por fuera parece excesiva para tal calor, pero protege la piel del sol directo mejor que los brazos descubiertos. Adaptan toda su rutina a lo que la naturaleza permite. Detalle importante, Tijama es tradicionalmente una costa suní. Aquí hay su propia arquitectura, su ritmo de vida, su forma de Islam. No es un país homogéneo donde todos viven igual. Ya en esta primera costa comienza la diversidad interna de Yemen que casi no se ve desde fuera. Primera lección, aquí no se discute con las condiciones. Aquí se vive dentro de ellas.
pero a solo 80 kilómetros de este infierno húmedo, entran en un lugar donde por la mañana hay escarcha sobre las piedras. El mismo país, otro planeta. El altiplano yemení comienza bruscamente. El camino sube, las curvas se cierran, el aire cambia. Primero se vuelve un poco menos sofocante, luego fresco, luego inesperadamente frío. Si venían de la costa, esta transición se siente casi como un golpe físico, pero agradable. La altitud media del altiplano yemení es de más de 2.200 metros. Esto es más alto que la mayoría de los centros de montaña europeos. Aquí se encuentra el punto más alto de toda la península arábiga, el monte Jabal an-Nabi Shuaib, que sube hasta casi los 3.700 metros. Arabia en la mayoría de las cabezas es un desierto plano y caliente. La realidad se ve diferente. En invierno en las montañas yemeníes la temperatura cae a cero. Por las mañanas hay escarcha en las piedras. Los pastores salen con chaquetas. El aliento se ve en el aire. Es el mismo país que Tijama, con su 90% de humedad y su calor mortal después de las 9 de la mañana. La distancia entre ellos es de 80 kilómetros y 2.000 metros de altura. La niebla aquí no es rara, sino parte de la vida. Por las mañanas suele ser tan densa que el camino desaparece ya a 3 metros del capó del coche, no a 30, sino a 3. Los conductores se orientan por el sonido y por la memoria de cómo se ve esa curva en tiempo despejado. Y aquí un detalle importante que cambia el entendimiento del país. El altiplano es tradicionalmente una tierra saidí. El saidismo es una rama del chiismo que se arraigó aquí ya en el siglo IX. Su propia tradición teológica, su propia arquitectura de mezquitas, otra forma de jambia, otro ritmo de vida. En resumen, la costa suní y las montañas saidíes en un mismo estado. Dos modos de vida diferentes que coexisten por siglos. No es una contradicción, es otra manifestación de la misma lógica yemení. Lo diferente cabe al lado. 3 mundos absolutamente diferentes en un solo estado. El infierno húmedo en la costa, la niebla fría en las montañas. Y si se viaja al este, una tercera realidad donde el concepto mismo de vida parece un error de la naturaleza. Allí comienza un lugar que quita el aliento, no por la belleza, sino por la escala del vacío absoluto. Imaginen un espacio del tamaño aproximado de Francia, solo que en lugar de viñedos, ciudades y ríos, arena. Solo arena, sin una sola excepción, sin un solo arroyo, sin un solo trozo de vegetación en cientos de kilómetros en cualquier dirección. Es Rub al-Khali, el cuarto vacío, el macizo continuo de arena más grande de todo el planeta Tierra. Su superficie es de unos 650.000 kilómetros cuadrados. Ocupa aproximadamente un tercio de la península arábiga y abarca territorios de varios países a la vez, incluido el este de Yemen. Llamarlo simplemente un gran desierto es no decir casi nada. Las dunas aquí crecen hasta los 300 metros de altura. La Torre Eiffel tiene 324 metros. Es decir, las dunas están casi al nivel de una de las construcciones más reconocibles del mundo, solo que hechas enteramente de arena, sin un solo remache, y se mueven constantemente. El viento las desplaza lenta pero continuamente. Una duna fotografiada hace un año está ahora en otro lugar. Las precipitaciones aquí son de menos de 30 milímetros al año. En algunas zonas no ha llovido en décadas, literalmente, no en sentido figurado. La superficie de la arena en verano se calienta hasta los 70 grados, no el aire, sino la arena misma. Si se pone la palma sobre ella, la quemadura está garantizada en segundos. Aquí no hay vida, no casi no hay poca, no hay. Es un vacío absoluto que presiona la conciencia por su propia escala. Los viajeros que cruzaron Rub al-Khali describen un estado psicológico especial. Cuando no hay nada alrededor en cientos de kilómetros, el cerebro empieza a buscar puntos de referencia y no los encuentra. Esto desorienta más que la oscuridad, y aún así, en el borde mismo de este páramo, donde se suaviza un poco, la gente vive. Encuentran agua, tienen camellos, conocen este desierto por los nombres de sus dunas, igual que los habitantes de la ciudad conocen las calles de su barrio. ¿Cómo surgió aquí la civilización? La respuesta empieza con una presa y con una de las historias de ingeniería más increíbles del mundo antiguo. Hace 3.000 años, en medio del páramo yemení, había una presa. No un pequeño dique, una construcción verdaderamente grandiosa de unos 700 metros de largo. Bloqueaba el wadi, un lecho seco que se llenaba de agua durante las lluvias estacionales, y creaba un reservorio del que el agua se distribuía a los campos por un sistema de canales. Es la gran presa de Marib.
regaba unas 10.000 hectáreas de tierra, alimentaba a unas 50.000 personas. En medio del páramo, donde sin riego artificial no crece nada, esta presa creó un oasis del tamaño de un pequeño país. A su alrededor crecieron ciudades, se formó el comercio, surgió un estado. Pero este estado, el reino de Saba, tenía otra fuente de riqueza increíble: incienso y mirra. Resinas aromáticas que crecían precisamente aquí, en las montañas yemeníes, y que todo el mundo antiguo consideraba sustancias casi sagradas. En los templos de Egipto, Roma y Grecia ardían constantemente. Sin incienso no se realizaba ningún ritual religioso serio. Los sabeos no solo vendían las resinas, controlaban toda la ruta del incienso. Una ruta comercial de casi 3.000 kilómetros, desde las montañas yemeníes hasta Gaza, por la que iba todo el flujo de incienso y mirra hacia el Mediterráneo. El incienso entonces era lo que el petróleo es hoy, un producto estratégico cuyo control significaba el control del dinero de toda una región. Precisamente esto explica de dónde la gente en el desierto tenía recursos para construcciones ciclópeas como la presa de Marib. La presa sobrevivió siglos, no en el siglo VI después de Cristo se derrumbó definitivamente. Este evento fue tan significativo que entró en el Corán. Allí se describe como Sail al-Arim, la gran inundación. Es un código cultural para todo el mundo árabe. Cuando cayó la presa, cayó todo un mundo. 50.000 personas se dispersaron en todas direcciones, cambiando la demografía de la región para siempre. Al lado de esta presa había un estado con escritura propia, y lo que tallaron en piedra no se parece a nada de lo que se espera de una civilización antigua. Cuando los científicos empezaron a descifrar las inscripciones halladas cerca de la antigua Marib, esperaban lo habitual: textos religiosos, odas de alabanza a los gobernantes. Pero las inscripciones sabeas resultaron ser diferentes. Sí, hay religión allí, pero una parte significativa de los textos es documentación administrativa. Transacciones comerciales con cifras exactas y nombres de las partes. El tamaño de las ofrendas al templo. Cuánto oro, cuánto incienso, cuántas cabezas de ganado. Logística de campañas militares, informes sobre trabajos de irrigación. De hecho, contabilidad corporativa tallada en piedra. La escritura se llama sabea. Tiene 29 letras, talladas con tal precisión que los tipógrafos modernos, al ver las muestras por primera vez, las compararon con una fuente profesional. Es una de las escrituras semíticas más antiguas del planeta. Ludzie которые ее использовали, жили здесь, пока большая часть остального мира еще не имела ничего похожего на письменную администрацию. Они вели записи, потому что торговля требовала точности. Ладан, который шел из Йемена в Египет, Грецию и Рим по пути благовоний, был одним из самых дорогих товаров античного мира, дороже многих металлов и специй. Организовать его производство, хранение и транспортировку через 3000 километров пустыни без письменных договоров было невозможно. Es importante entender la escala de este comercio. El volumen anual de incienso que pasaba por la región de Marib se medía en miles de toneladas. Roma gastaba sumas colosales en aromas, según algunas estimaciones, una parte significativa de su balanza comercial. Plinio el Viejo se indignaba de que el incienso literalmente succionara el oro de Roma hacia el este. Y todo este flujo lo controlaban los sabeos, los mismos que llevaban la contabilidad en piedra y construían presas en el desierto. La escritura aquí surgió como una herramienta de negocios. Esto la hace especialmente viva. Detrás de cada inscripción hay personas reales con dinero real. En las montañas alrededor de sus ciudades hicieron algo más, algo que todavía usan los agricultores vivos cada mañana y que resulta ser el doble de antiguo que el ejemplo más famoso del mismo fenómeno en otra parte del planeta. Miren las fotos de las montañas yemeníes desde la altura y verán que las laderas están trazadas con líneas horizontales, rectas, densas, yendo una tras otra de arriba a abajo. Son terrazas de piedra. Cientos, miles, un sistema de niveles tallados en la ladera de la montaña, cada uno de los cuales retiene una capa de suelo y recoge agua para los cultivos. Las primeras terrazas de este tipo en Yemen empezaron a crearse aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. Esto significa que el sistema funciona ya desde hace unos 5000 años sin interrupción. No es una pieza de museo conservada para los turistas, sino una infraestructura viva y funcional en la que cada generación invirtió trabajo y transmitió a la siguiente. Las famosas terrazas de arroz en Filipinas, que están en la lista del Patrimonio Mundial, tienen unos 2000 años.
Las yemeníes son el doble de antiguas, pero se sabe incomparablemente menos de ellas. La construcción es simple e impecable. Las piedras se colocan en muros que sostienen el suelo en la pendiente. Cada nivel está ligeramente inclinado hacia adentro para que el agua de lluvia se detenga y se filtre en la tierra. El sistema de canales entre los niveles permite regular el riego. Todo esto funciona sin bombas, sin electricidad, solo piedra, tierra y el entendimiento de cómo se mueve el agua. Estas terrazas tienen otra dimensión que las hace algo más que un simple sistema de ingeniería. Cuando el muro de un nivel empieza a destruirse, no es problema de un solo agricultor, es un problema común. En la cultura de montaña yemení existe un código tribal no escrito que se llama Urf. Según este código, un muro común es un honor común. Si uno no puede restaurar su tramo, lo hace toda la tribu. No por caridad, sino por el entendimiento de que si se destruye un muro, el agua arrastrará el siguiente nivel, luego el siguiente. 5000 años de estas terrazas se mantienen no solo sobre piedra y arcilla, se mantienen sobre el contrato social. Hoy en estas mismas terrazas crece algo que cambió el mundo entero. Y el mundo lo sabe, no hace tiempo olvidó de dónde vino en realidad. Cada mañana, miles de millones de personas en el planeta realizan el mismo ritual. Calientan agua, echan granos molidos o insertan una cápsula en la máquina, esperan unos minutos y dan el primer sorbo. El café se ha vuelto tan global y tan habitual que pocos se preguntan, ¿de dónde salió esto? Los granos del cafeto se cultivaban en Etiopía, pero fue precisamente Yemen quien convirtió el fruto silvestre africano en lo que se volvió para todo el mundo. Los primeros que empezaron a tostar los granos y a prepararlos en agua hirviendo específicamente fueron los monjes sufíes en las montañas yemeníes. Necesitaban algo que les ayudara a no quedarse dormidos durante las largas oraciones nocturnas. Llamaban al café el vino del Islam. Hay una ligera euforia, pero no se viola la prohibición del alcohol. Lógica simple, resultado revolucionario. De los monasterios yemeníes, el café llegó a las ciudades portuarias. De la ciudad portuaria de Moca, precisamente de aquí viene la palabra Moca, fue a Egipto, luego a Estambul. En Estambul aparecieron las primeras cafeterías, luego llegaron a Viena, París, Londres. En las cafeterías londinenses del siglo XVII se cerraban acuerdos comerciales, se discutían noticias, se formaba la opinión pública. Fue precisamente en una cafetería donde surgió Lloyd's, uno de los mercados de seguros más grandes del mundo. Las primeras bolsas también surgieron de las cafeterías. El monje sufí en las montañas yemeníes, que decidió no dormir en la oración nocturna, inició una cadena que cambió la economía y la cultura de varios continentes. El café yemení hoy se cultiva a una altura de hasta 2.500 metros, se recoge exclusivamente a mano y se seca en los techos planos de las casas bajo el sol abierto. Cuesta de $60 a $120 por kilo, frente a unos 15 por una buena arábica brasileña. El país que dio al mundo el café, paralelamente inventó el rascacielos, solo que de un material que nunca adivinarían si no lo saben de antemano. En la parte oriental de Yemen, en la región de Hadramaut, hay una ciudad que a primera vista produce la impresión de gráficos por computadora. Demasiado denso, demasiado alto, demasiado correcto para ser real, y más aún construido sin una sola herramienta moderna. Es Shibam. Unas 500 casas, situadas una pegada a la otra, suben a una altura de 5 a 11 pisos. Los periodistas que lo vieron por primera vez en el siglo XX lo llamaron el Manhattan del desierto. Una urbanización vertical, casas como torres, mínimo espacio entre ellas, máxima altura. Shibam fue construida en el siglo XV, sin hormigón, sin armaduras, sin armazón de acero, sin grúas. El material, ladrillo crudo hecho de arcilla, paja y agua. El mismo material que en la mayoría de los lugares se lava con la primera lluvia fuerte. Pero Shibam se mantiene, 600 años en pie, y la gente todavía vive en ella. La lógica de la construcción fue dictada por la supervivencia, no por la estética. Hadramaut es un valle rodeado por mesetas. La tierra segura para construir aquí es limitada. Alrededor hay o un abismo o un lecho de inundación. No había hacia dónde construir a lo ancho, hubo que construir hacia arriba. Es uno de los ejemplos más tempranos de planificación urbana vertical en la historia de la humanidad, no porque alguien lo pensara como una idea bonita, sino porque no había otra salida. Los muros inferiores en la base de las torres alcanzan el 1,5 metros de grosor. Cada piso siguiente se construía un poco más estrecho que el anterior. La carga sobre los cimientos disminuye a medida que crece. Cuanto más alto, más ligero.
Es un cálculo de ingeniería preciso sin calculadoras. Pero hay algo que asombra a los ingenieros todavía más que los propios muros. En Shibam no hay aire acondicionado y dentro hace fresco. En verano, con 40 grados de calor afuera. ¿Cómo funciona exactamente esto en la siguiente parte? Porque el secreto no está en los muros, sino en lo que hay entre ellos. Los pisos superiores de las torres de Shibam son blancos, un blanco brillante, mucho más claro que los muros inferiores de arcilla oscura. No es una decisión decorativa, es una necesidad de ingeniería. Las fachadas superiores se cubren con cal regularmente, aproximadamente cada pocos años. La cal refleja la luz solar, retrasando el agrietamiento de la arcilla por los cambios de temperatura, y lo principal, forma una superficie repelente al agua que protege el ladrillo crudo del agua de lluvia. Sin esta capa, el primer aguacero empezaría a erosionar los pisos superiores. Las copas blancas sobre los muros oscuros surgieron no porque gustara así, surgieron como una solución física a un problema concreto. Pero el misterio de la frescura interior está en otro lado. En Shibam no hay aire acondicionado. Sin embargo, la temperatura en las habitaciones es significativamente más baja que la exterior. El secreto está en el sistema de pozos verticales y la disposición de las ventanas que los constructores usaron intuitivamente, sin conocer la palabra termodinámica. El aire caliente es más ligero que el frío, es pura física. Dentro de la torre, el aire asciende por los huecos de las escaleras y los pozos internos, creando un tiro natural. Desde abajo, el aire más fresco es succionado para ocupar su lugar a través de pequeñas ventanas inferiores orientadas hacia los vientos dominantes. Las ventanas superiores permanecen abiertas para permitir que el aire caliente escape al exterior. La torre funciona como una bomba vertical. Hace circular el aire de abajo hacia arriba de forma continua mientras exista una diferencia de temperatura, es decir, siempre que brille el sol. Es la misma lógica que las torres de viento de Yazd, pero ejecutada de otra manera, no a través de una estructura externa, sino mediante la geometría interna del edificio. Es refrigeración pasiva sin una sola pieza móvil, sin electricidad y sin mantenimiento. Los ingenieros modernos que estudian Shibam señalan que la disposición de las torres entre sí tampoco es accidental. Están situadas de tal forma que el viento fuerte no golpea directamente una sola pared, sino que se dispersa en los estrechos callejones que hay entre ellas. Shibam venció a la gravedad y al calor mediante la ingeniería. Pero en otro lugar del mismo país hay una ciudad que venció a los conquistadores a través de la geografía y no ha perdido esa batalla ni una sola vez en toda su historia documentada. Shibam Kaukaban se alza sobre la cima de una roca que se eleva unos 300 metros sobre el valle circundante. No está en una colina suave, sino sobre un pilar de piedra casi vertical. Desde abajo, al mirar hacia arriba, se ven las casas asomadas al borde del abismo. Los muros de las casas y el borde del risco son casi indistinguibles. La fortaleza y la montaña se han convertido en una sola entidad. En toda su historia documentada, Shibam Kaukaban nunca ha sido tomada por un asalto clásico. Ningún conquistador lo logró. No porque no lo intentaran, sino porque la montaña era un muro mejor que cualquier construcción humana. Subir por una ladera vertical bajo el fuego desde arriba es imposible, sin importar la superioridad numérica. El único camino hacia arriba es totalmente visible y puede ser bloqueado por unas pocas personas con provisiones de agua y comida para meses. Aquí, la inexpugnabilidad no es una palabra, es un hecho sin excepciones. No era solo una fortaleza, era un principio. En las montañas de Yemen, históricamente el Estado terminaba a las puertas de la aldea. Cada comunidad dependía solo de sí misma. Y en estas condiciones, una roca bien elegida valía más que cualquier ejército. A pocas horas de camino se encuentra Saná, la capital, que vive de forma completamente distinta. Es una ciudad abierta con 1000 años de historia, donde las casas están tan juntas que los vecinos conversan a través de las ventanas. El casco antiguo de Saná es patrimonio de la humanidad, y no solo por su antigüedad, sino porque está vivo. Las casas tienen más de 1000 años, y en ellas aún viven familias comunes que cocinan, lavan ropa y caminan por los mismos callejones que cientos de generaciones antes que ellos. Los patrones de yeso blanco en las fachadas no son solo ornamentales, son ingeniería climática de la era preeléctrica. Disipan el calor y regulan la temperatura dentro de los muros. La belleza aquí, como en todo Yemen, resulta ser física. En esta ciudad hay una tradición que ocupa varias horas de la mayoría de los hombres cada día, y hace mucho que dejó de ser un simple hábito. Después del mediodía, el ritmo de vida en las ciudades yemeníes cambia.
Los mercados se vacían, las oficinas cierran, las reuniones de negocios se posponen. No es por el calor, sino porque llega la hora del khat. El khat es una planta de hojas pequeñas que se mastican por su suave efecto estimulante. El 80% de los hombres adultos del país lo consumen a diario, abiertamente, en las calles, en las oficinas, en el parlamento. Los diputados discuten leyes con la mejilla hinchada. No es un vicio oculto, es una institución social integrada tan profundamente en la estructura de la sociedad que es imposible extirparla. El lugar principal para el khat es el mafraj, una habitación especial en la casa, con sofás bajos a lo largo de las paredes. Aquí se reúnen los hombres por la tarde, mastican y conversan durante horas. En el mafraj se discute de dinero y sociedades comerciales. Se acuerdan matrimonios, se reconcilian familias enemistadas, se resuelven disputas que un tribunal oficial no solucionaría en años. El mafraj es un sistema paralelo de gestión de las relaciones sociales a través del masticado. Pero el khat tiene un precio que el país paga cada día, y es mucho mayor que el simple tiempo perdido por la tarde. El khat consume el 40% del agua dulce de Yemen. El khat reporta al agricultor 5 veces más dinero que el cereal en la misma superficie. Por eso, en las terrazas de montaña donde durante 5.000 años se cultivó trigo y sorgo, ahora crece khat. Los agricultores talan cafetos centenarios para plantar khat, porque el khat alimenta a la familia hoy mismo. El resultado de esta elección es una cifra que choca con las terrazas de 5.000 años. Yemen importa hoy hasta el 90% de sus alimentos. Casi todo lo que el país come llega en barcos a través de Bab el-Mandeb, la puerta de las lágrimas. El país que custodia una de las principales puertas marítimas del mundo depende críticamente de que esa puerta permanezca abierta. De lo contrario, vendría el hambre. El khat es economía. Pero en Yemen hay otro objeto que también es economía, aunque de un tipo completamente distinto. En las regiones montañosas de Yemen, hay algo sin lo cual un hombre no asistiría a un evento oficial. No es un teléfono ni documentos, es un puñal, curvo, en una vaina ricamente decorada, que se lleva en el cinturón en la parte delantera. Se llama jambia. La forma de la empuñadura, el material, el ornamento, el ángulo de curvatura de la hoja, todo esto es leído por los locales como el pasaporte social completo de una persona. Origen, tribu, estatus, riqueza, todo en un objeto en la cintura. Ir a una boda o a un consejo tribal sin jambia para un hombre de las montañas es como ir a una recepción oficial en Europa en pantalones de playa. Las jambias más caras tienen empuñaduras de cuerno de rinoceronte y se heredan como reliquias. A través del puñal se lee a la persona, igual que en otras culturas se hace por la marca del coche. La población de Yemen posee unos 50 millones de armas de fuego para una población de unos 35 millones. Hay más armas que personas. La explicación es sencilla. En las montañas, históricamente, el Estado terminaba en las puertas de la aldea. La protección era un asunto personal. En tales condiciones, el arma no es agresión, sino una póliza de seguro. Pero desde fuera, este Yemen de puñales y 50 millones de armas parece un caos. Por dentro, se gobierna de otra manera. Se rige por el código URF, una ley tribal no escrita que en las montañas suele ser más fuerte que los decretos estatales. El URF lo regula todo: el orden para resolver disputas, los derechos de agua, las obligaciones en la construcción, las condiciones de las treguas. Violar el URF significa perder la reputación de la tribu, y eso es peor que cualquier juicio. Es precisamente el URF lo que explica por qué las torres de Shibam siguen en pie después de 600 años. Si un muro empieza a deteriorarse, es un problema común. Muro común, honor común. Toda la tribu acude y lo restaura. No por altruismo, sino por entender que la ruptura de un eslabón destruirá todo el sistema. El país con el puñal al cinto no se sostiene sobre el Estado, se sostiene sobre un código de varios miles de años. Y hay otra cosa que muestra esta cultura con más precisión que cualquier estadística: la comida. En Yemen hay un plato que sigue trabajando después de ser servido en la mesa. Se llama salta. Es un guiso espeso de carne, legumbres y verduras al que al final de la preparación se le añade una espuma verde especial de fenogreco llamada ulva. Tras esta adición, el plato empieza a hervir violentamente por sí solo, sin fuego, por la reacción del guiso caliente con la espuma fría. Se sirve en una olla de piedra y sigue hirviendo ante ti mientras comes. No es un espectáculo ni un truco de restaurante. Así es la receta,
y así se ha cocinado siempre. En un país donde gran parte de la población vive en condiciones de escasez aguda, existe un producto que cuesta hasta $200 el kilo: la miel de Hadramaut. Se recolecta en las zonas montañosas del néctar del loto silvestre, una planta que florece brevemente en lugares muy específicos a los que hay que llegar por senderos de montaña sin caminos. Las colonias de abejas se mantienen en colmenas tradicionales que no han cambiado en siglos, sin procesamiento industrial, sin escalamiento. Solo la miel que permite esa ladera concreta de esa montaña específica. Los locales consideran que la miel de Hadramaut es curativa. Los compradores vienen de otros países especialmente y pagan $200 por kilo sin regatear. El país con una de las economías más pobres de la región produce uno de los alimentos más caros del planeta. Junto a la salta en la olla de piedra y la miel de $200 está el 90% de alimentos importados. Todo esto es un solo país. Todo esto ocurre al mismo tiempo. Todo lo que hemos visto es el Yemen continental. Pero a 100 kilómetros de la costa hay una isla que hace 6 millones de años se separó de África y desde entonces ha seguido un camino absolutamente propio. Tan propio que el 40% de todo lo vivo allí no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Hace 6 millones de años, un pedazo de tierra se desprendió de la costa africana y navegó lentamente hacia el mar Arábigo. Lentamente en sentido geológico, es decir, unos pocos centímetros al año durante millones de años. En ese tiempo, la distancia fue suficiente para que la vida en la isla siguiera su propio curso sin mezclarse con la continental. Es la isla de Socotra. La palabra única aquí no es una exageración, sino un término científico. El 40% de las plantas de Socotra son estrictamente endémicas. Existen solo aquí. En ningún otro lugar del planeta se encuentran. 6 millones de años de aislamiento dieron tiempo suficiente para que la evolución creara formas de vida que en otros lugares simplemente no aparecieron. En la isla viven unas 60,000 personas. Vivían aquí mucho antes de que la ciencia inventara la palabra endemismo. Para los habitantes de Socotra, estas plantas son simplemente árboles y arbustos entre los que crecieron. Para el resto del mundo, son objetos de estudio únicos. El paisaje de la isla parece dibujado por un artista que nunca vio la naturaleza común. Árboles con copas en forma de paraguas que crecen a lo ancho, no a lo alto. Troncos de formas irregulares retorcidos por el viento del mar. Piedras de las que brotan plantas con flores inesperadamente brillantes, casi sin tierra visible. No es el decorado de una película de ciencia ficción, es el paisaje cotidiano de Socotra. La naturaleza tuvo una isla entera y 6 millones de años para hacer lo que quisiera sin consultar al resto del mundo. El resultado es un lugar que no se parece a nada. Su símbolo principal es un árbol que, al verlo, la mayoría piensa que es un fotomontaje. Y cuando se le hace un corte, brota sangre roja. En la antigüedad se pagaba por esta sangre lo mismo que por el oro puro. El árbol de sangre de dragón parece dibujado por alguien que nunca vio un árbol normal. El tronco es grueso y recto, sube varios metros y luego se ramifica bruscamente. La copa se abre en un paraguas absolutamente plano. De lejos parece un hongo o un paraguas invertido. De cerca, algo que no debería existir por lógica básica. Si se corta la corteza, empieza a brotar una resina espesa de color rojo oscuro. Los locales la llaman sangre de dragón. Espesa y de color intenso, fluye lentamente por el tronco y se endurece rápido al contacto con el aire. En la antigüedad, esta resina era uno de los productos más caros del Mediterráneo. Los romanos pagaban por ella sumas comparables al valor del oro. Pero no la valoraban solo por su color. La sangre de dragón es uno de los antisépticos naturales más potentes conocidos por el mundo antiguo. Los antiguos yemeníes y egipcios la usaban para curar heridas, detener hemorragias y, según algunas fuentes, para la momificación. Era la alta tecnología de la medicina antigua, una sustancia que desinfectaba la herida, detenía la sangre y sellaba la superficie simultáneamente. Roma la importaba por toneladas. Como tinte, daba un color rojo profundo y duradero. Como medicina, para enfermedades de las encías y hemorragias. Como barniz, según algunas versiones, la sangre de dragón formaba parte del recubrimiento de los violines de Stradivarius. Sigue siendo objeto de debate, pero el hecho mismo de la discusión habla de su valor. Junto al árbol de sangre de dragón, en Socotra, crecen otras cosas que la naturaleza inventó solo aquí.
El árbol de pepino, con un tronco grueso en forma de botella que acumula agua. La rosa del desierto, una suculenta que florece casi desde la roca desnuda, casi sin tierra, casi sin agua. Solo de una grieta en la piedra brota una flor brillante. 3 plantas que no existen en ningún lugar del planeta excepto en esta isla. Volvamos al continente, allí donde la vida se sostiene no por el aislamiento, sino por algo completamente distinto. Por el agua de un pozo en medio del desierto muerto más grande. Ya vimos el Rub al-Khali por fuera. 650.000 kilómetros cuadrados de nada absoluta. Dunas de 300 metros, 70 grados en la superficie de la arena. Ahora entremos en su borde. Allí donde el desierto retrocede un poco y donde hay algo que, por todas las leyes de la lógica, no debería estar ahí. Agua. No de lluvia, que no cae en décadas. No un río, que no existen. Agua subterránea que los beduinos encuentran en pozos poco profundos. Estos pozos no se cavaron ayer. Algunos tienen varios siglos y se transmiten de padres a hijos, junto con el conocimiento de dónde excavar exactamente y en qué época del año sube el nivel del agua. El agua de estos pozos no se parece a la que sale del grifo. Es salobre, tibia, calentada por la tierra bajo el sol abrasador, pesada por las sales minerales al filtrarse por las rocas. Beberla es extraño, el sabor es fuerte, con un toque amargo, pero es precisamente ella la que sostiene la vida al borde de la nada absoluta. Los beduinos que viven aquí conocen el desierto como un urbanita conoce su barrio. Las dunas tienen nombres, son puntos de referencia constantes en un espacio que al observador externo le parece monótono. Las rutas entre las fuentes de agua se transmiten en la memoria de las generaciones con más precisión que los mapas. Cuando una duna cambia de forma por el viento y cambian constantemente, se interpreta y se tiene en cuenta igual que un ciudadano nota una calle cerrada. La supervivencia aquí no es una lucha contra el desierto, es una conversación con él bajo sus condiciones. No intentas cambiar lo que es imposible cambiar. Aprendes a leer el agua donde no se ve, a moverte por un espacio sin referencias habituales, a confiar en un conocimiento que tiene varios siglos. Esa misma lógica está en la presa que regaba el desierto hace 3.000 años, en las terrazas que funcionan desde hace 5.000 años, en las torres sin aire acondicionado que permanecen frescas. En todas partes lo mismo, no vencer a las condiciones, sino integrarse en ellas. Este mismo país, en el siglo XXI, dio al mundo algo que no esperarías en absoluto. En el año 2011, una mujer de Yemen recibió el Premio Nobel de la Paz. Tawakkol Karman, periodista y activista apodada la Mujer de Hierro y la Madre de la Revolución. Un país con 50 millones de armas de fuego. Un país con la llambia como atributo obligatorio. Un país con el código URF en lugar de constitución. Y un Premio Nobel de la Paz. No es una excepción ni una casualidad. Por todo el mundo trabajan especialistas yemeníes, ingenieros, médicos, programadores, financieros, personas que crecieron en las condiciones descritas y que son competitivas en el mercado internacional. No es sorprendente si se entiende una cosa. Cuando desde niño vives en condiciones donde nada se obtiene sin esfuerzo, la adaptabilidad no es un rasgo de carácter, sino una habilidad básica de supervivencia. Yemen produce contrastes como parte de su naturaleza, no como una paradoja, sino como una norma. La costa suní y las montañas saidíes en un solo estado. El puñal al cinto y el Premio Nobel de la Paz en un solo pueblo. Terrazas de 5.000 años y un 90% de alimentos importados en una sola economía. Miel de Hadramaut de $200 y agua amarga de un pozo al borde del desierto muerto más grande del planeta, en un solo país. Cada vez que parece que el país puede describirse con una sola palabra o una sola imagen, este presenta algo que destruye esa imagen. Eso es lo que lo hace tan difícil de entender desde fuera y tan preciso para quienes viven en él. La arcilla se convirtió en rascacielos, la gota de lluvia en imperio, el arbusto de montaña en una industria de cientos de miles de millones, la resina de un árbol en medicina de alta tecnología y moneda igual al oro. Queda entender una cosa. ¿Cuál es el denominador común de todo esto? La respuesta resulta más sencilla de lo esperado. Si reunimos todo lo que hemos visto hoy y buscamos una lógica común, existe, y es la misma en cada caso. La presa de Marib, hace 3.000 años, no luchaba contra el desierto. Recogía el agua que el desierto daba de todos modos, aunque fuera rara e impredecible. Las terrazas de piedra no remodelaron las montañas, se adaptaron a su forma, creando peldaños donde la ladera ya existía.
Los constructores de Shibam no buscaron otro material. Tomaron el que tenían bajo los pies y descubrieron cómo hacer con él lo que necesitaban. Los monjes sufíes no esperaron a que alguien creara la industria del café. Tomaron una planta silvestre de las montañas cercanas y le hallaron una utilidad. Los habitantes de Socotra no estudiaron botánica, simplemente vivieron junto a plantas que no existen en ningún otro lugar y conocieron sus propiedades antes de que la ciencia llegara para describirlas. Es el pensamiento de personas que no tienen recursos sobrantes ni derecho a un gran error. Cuando hay pocas opciones, la atención a lo que hay se vuelve muy aguda. Notas detalles que en condiciones de abundancia no se ven. Encuentras posibilidades que desde fuera parecen imposibilidades. El beduino al borde del Rub al-Khali sabe dónde está el agua porque su padre lo sabía, y el conocimiento se transmitió por la experiencia de caminar por lugares concretos. El agricultor en la terraza de piedra sabe cómo fluye el agua por su ladera tras la lluvia con más precisión que cualquier hidrólogo con instrumentos. El maestro de la llambia conoce las propiedades del cuerno y del metal a un nivel que no se describe en un libro. Es un país de conocimiento acumulado, no digitalizado, sino vivo, transmitido a través de las manos, de las rutas, de las recetas y de cómo sostener exactamente una herramienta o leer el viento. El código URF, que tiene miles de años, mantiene a las comunidades de montaña más firmes que cualquier ley estatal. La memoria tribal sobre dónde hay agua en el desierto funciona mejor que cualquier GPS. Y un último hecho, el que explica este país con más precisión que todo lo demás junto. Un agricultor se levanta hoy por la mañana, sale de una casa de piedra de muros gruesos, toma sus herramientas, sube por el sendero ladera arriba y llega a un peldaño de piedra donde trabajó su padre y el padre de su padre. Y así, hacia la profundidad de 5.000 años, sin una sola interrupción. Mientras esto ocurría, a su alrededor todo cambiaba. El reino de Saba surgió y su presa se derrumbó. La ruta del incienso, por la que iban toneladas de aroma a Roma, se cubrió de vegetación y se olvidó. El Islam cambió la región para siempre y se dividió aquí en saidíes en las montañas y suníes en la costa, y ambos conviven desde hace 14 siglos. Los mongoles pasaron por Asia. El mundo se reestructuró por completo varias veces, y cada mañana alguien de esa cadena ininterrumpida de personas hacía el mismo movimiento sobre las mismas piedras. No es terquedad ni incapacidad para cambiar, es el entendimiento de que algunas cosas funcionan y han funcionado siempre, que no todo lo que parece viejo requiere ser reemplazado, que 5.000 años sin error no es una casualidad, sino una prueba. Yemen es el país que es imposible según todos los cálculos. 3 climas en un solo estado: horno húmedo, niebla fría y desierto muerto. Rascacielos de arcilla que duran 600 años y permanecen frescos sin aire acondicionado. Una presa de 3.000 años en el desierto que cayó con tal estruendo que entró en el Corán. El monopolio del incienso que alimentó al estado mejor que el petróleo. Una isla con el 40% de plantas únicas y un árbol que da sangre roja antiséptica. Agua en pozos en medio del macizo de arena muerta más grande del planeta. El café que cambió el mundo, nacido de un monasterio en las montañas. El código URF que mantiene a las comunidades montañosas más fuerte que cualquier ley. Cada uno de estos hechos por separado parece una excepción. Todos ellos juntos son el carácter. El carácter de un lugar que aprendió a vivir donde por norma no se puede vivir. No a pesar de las condiciones, dentro de ellas. Llaman al Rub al-Khali el cuarto vacío. Pero el país que está junto a él no está vacío, está lleno, hasta los bordes. ¿Qué de lo visto hoy ha cambiado algo en su forma de pensar sobre lo que es posible? Escriban en los comentarios.